Reciban un cordial saludo, amigos, ministros y aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos. Estamos hablando de tomar toda la armadura de Dios y dentro de la armadura mencionamos sobre la verdad. Hoy hablaremos sobre la coraza de justicia según lo registrado en Efesios capítulo 6, el versículo 14, que dice: vestidos con la coraza de justicia. El vestirse con la coraza de justicia depende de una conducta intachable en este implemento de la armadura. La coraza de justicia es cuando se aplica al vestirse y que se debe entender en cuanto a la comprensión. Tiene que ver con la posición del creyente delante de Dios. Esa posición es por causa de la imputación de la justicia de Dios en él, y que dicha posición debe mantenerse latente en fe. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que por muy bajo o degradante que sea el pecado en el que caigamos, seguimos siendo justos, porque tiene que ver con la imposición de la justicia de Dios en el creyente. Aquí se tiene en cuenta también la santidad. Cuando pecamos o cuando el creyente peca, deja de ser santo, pero sigue siendo justo. Repito, porque es la imputación de la justicia de Dios que está en nosotros. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que aunque el creyente tiene impuesta la justicia de Dios en su vida, el pecado hace que pierda en ese momento la santidad, en otras palabras. Así que debemos tener en claro que hay dos clases de santidad. Está la santidad práctica y está la santidad posicional. Cuando se está hablando de la santidad práctica, tiene que ver con la actitud y con el estilo de vida acorde con el carácter de Dios, que radica ¿dónde? En el alma. La santidad práctica depende de las acciones y de mi forma de llevar la vida como creyente, de la manera como nosotros nos conduzcamos y en la forma en que actuemos. Ahí es importante resaltar la santidad práctica, porque es que esta clase de santidad tiene que ver con la limpieza que hay en el alma. Tiene que ver, en otras palabras, con la santidad en el alma. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra alma entra en un proceso, en un caminar día tras día en santidad. Pero cuando ya la persona, en el momento en que acepta a Cristo, viene también una santidad que es la posicional y que tiene que ver con el proceso ya no del alma sino del espíritu, pero es una santidad que en el momento en que de corazón hago esa oración reconociendo que necesito la salvación y que solamente está a través de Jesús, hago la oración de fe, de inmediato viene la santidad posicional de mi espíritu. En otras palabras, desde ese momento automáticamente queda santificada mi espíritu.
A eso se le llama santidad en suceso. La santidad en el alma es un proceso, pero la santidad en el espíritu es un suceso porque esto ocurre de inmediato. ¿En qué consiste la justicia? La justicia consiste en que en Dios inherentemente, en Él no hay pecado. Dios es santo. Y en Dios, como no hay pecado, Él es siempre santo porque su naturaleza es santidad. Mientras que la santidad, ¿qué significa? La santidad significa que Dios no comete pecado. La santidad significa que Dios no comete pecado. La justicia consiste que en Dios inherentemente no hay pecado. Ahí vemos la gran diferencia. La santidad tiene que ver con obras, mientras que la justicia tiene que ver con un estado o una posición. Si analizamos nuestra posición en Cristo, dentro de nosotros está el Espíritu Santo y esto hace que seamos justos en Cristo delante de Dios. ¿Tiene que ver con qué? Con la coraza de justicia. Amén. Bendiciones, bendiciones.